situación en Venezuela sigue llamando la atención del mundo entero, pero en especial de los venezolanos dentro y fuera del país. La llegada de María Corina Machado, una promesa de elecciones, una legitimación para que esta transición sea posible. Todo esto lo vamos a conversar con José Rolón, dirigente político de 20 Venezuela, quien está en Buenos Aires, y lo tengo acá para conversar. ¿Cómo estás? Bien, bueno, nada, contento de estar acá con ustedes. Hemos tenido una jornada de trabajo bastante interesante con los venezolanos acá en Argentina, Sí. por supuesto con nuestra organización política 20 Venezuela acá en Argentina. Nos hemos encontrado con miembros de las diferentes provincias, como lo es Rosario, como lo es la provincia de Buenos Aires, entre otras tantos, donde hemos hecho un acercamiento y hemos juramentado afiliados y simpatizantes en lo que es la lucha por la democracia de nuestro país y la libertad que han emprendido todos los venezolanos que hoy se encuentran acá en Argentina y específicamente en Buenos Aires. Claro, ¿cuál era el objetivo de tu visita, José? ¿Cuál era el objetivo de estar acá en Buenos Aires con estas reuniones? Bueno, lo primero era la juramentación de algunos afiliados y simpatizantes de nuestra organización. Yo soy miembro del equipo nacional de organización de 20 Venezuela, trabajo con el coordinador nacional Henry Alviares. Por supuesto, quien acaba de ser excarcelado hace escasas 3 semanas no puede estar presente acá, entonces me envió a mí en representación de él, de que estuviese acá acompañando a los equipos, articulando lo que es la fuerza política, no solamente en nuestro partido, sino con los partidos aliados, como efectivamente lo hicimos ayer, con Primero Justicia, estaba Acción Democrática, estaba Voluntad Popular, estaba Alianza Bravo Pueblo, entre otros compañeros que nos reunimos, articulamos, tuvimos una serie de discusiones políticas y debatimos de lo que será este proceso que nos llevará a la libertad en Venezuela y por supuesto la restauración de la democracia. Ya vamos a hablar de esos dos puntos que acabas de mencionar, pero no quiero dejar por fuera lo que conversábamos off the record, es decir, ahí detrás de ti una orden de captura, cómo salir de Venezuela, cómo volver a Venezuela. Bueno, mira, fíjate tú, esto es un tema que lo he debatido mucho en estos días que he estado acá, ¿no? Efectivamente, el régimen de Nicolás Maduro y hoy régimen de Delcy Rodríguez emitió una orden de captura en mi contra y en contra de muchos miembros de mi equipo personal. Muchos trabajadores, inclusive personales míos que no tenían nada que ver con política, fueron secuestrados por el régimen, han sido excarcelados en días anteriores y eso fue un proceso bastante complejo porque al final del día ninguna de esas personas había cometido ningún delito, al igual que ninguno de los dirigentes ni ninguno de los venezolanos que había sido secuestrado, simplemente apostaron a algo que era un país distinto, un país de oportunidades y poder instaurar en Venezuela la democracia. La salida de mi país fue una operación de extracción, pudiésemos decirlo, quirúrgica, donde tuve que salir por los caminos verdes de mi país, llegar a Colombia y de Colombia poder trasladarme al destino final donde me establecí durante este tiempo. No fue un proceso fácil, fue un proceso complicado, pero nosotros tenemos una premisa y es que todo perseguido político tiene un solo objetivo, que es no dejarse atrapar, y efectivamente eso fue lo que hice yo y muchos compañeros que también hoy reposan sobre sus espaldas una orden de captura. ¿Tu visita a Buenos Aires te va a permitir regresar por la puerta grande a Venezuela o va a tener que hacer otra operación como esta? Bueno, fíjate tú, hoy estamos junto a unos abogados de mi entera confianza, haciendo todo lo que es el trámite de la ley de amnistía, donde le envié ya el poder efectivamente para que ellos puedan ante el tribunal poder tramitar lo que sería... ¿En Venezuela? En Venezuela, por supuesto, tramitar lo que sería mi ingreso al país. Estamos esperando respuesta y evaluando con mi equipo cómo sería la entrada mía al país, si lo hacemos por el aeropuerto, lo hacemos por otros mecanismos, si esperamos, si nos adelantamos, en cuánto tiempo va a ser eso. Hoy no te lo puedo responder, pero efectivamente estamos trabajando para que eso se materialice. Bien, tú eres un perseguido político, pero aquellas personas venezolanas que nos están viendo al otro lado de esta pantalla, que simplemente forman parte de este éxodo venezolano y tienen miedo de volver, se preguntan si volver es seguro, ¿qué les respondes a ellos? Fíjate tú, yo, como tú lo has dicho, pudiese catalogarme como un perseguido político, pero hoy yo me veo más como un luchador social, porque nosotros tenemos que entender que en Venezuela no solamente se persiguieron a quienes de alguna otra forma formaban parte de las filas de una organización política, sino inclusive venezolanos que no tenían ningún tipo de vinculación con organizaciones políticas, entendiendo que era una dictadura, y la dictadura no distingue entre colores ni razas, sino que la dictadura simplemente arremete contra todo aquel ciudadano que piense o
o opine distinto al régimen que se encuentra en el turno, ¿no? Y hoy yo lo que le mando un mensaje a todos esos venezolanos es que efectivamente no hemos logrado el objetivo final, estamos avanzando, estamos dando pasos agigantados, pero también hay un pequeño camino que tenemos que terminar de construir, de avanzar, y efectivamente lo primero que tenemos que hacer nosotros es recobrar lo que sería la confianza, y lo hemos dicho en nuestra organización muy claramente, para que esa confianza pueda retomarse y que todos los venezolanos que están pensando en volver a su país puedan hacerlo. Efectivamente tiene que pasar por un proceso de elecciones, tiene que haber la legitimación de autoridades, entendiendo que aunque hoy no se encuentra el narcotraficante más buscado del mundo, que es Nicolás Maduro, ejerciendo el poder, parte de lo que era ese esquema de estructura criminal siguen estando en Miraflores. Entonces nosotros lo hemos planteado muy claro, nosotros lo hemos dicho muy claro, y en cada uno de los espacios donde nos encontramos lo hemos dicho, para que en Venezuela se retome la confianza y cada uno de los venezolanos, e inclusive las empresas extranjeras, puedan ir a Venezuela y apostar a Venezuela. Tenemos que pasar por un proceso de legitimación de autoridades, y eso no pasa más que por un proceso de elecciones libres. Bien, tú dices, nuestros objetivos no han sido logrados, y yo me pregunto, ¿cuáles son los objetivos? María Corina Machado, en el mandato, una coexistencia con parte del chavismo, del madurismo, o un escenario donde esté María Corina Machado o cualquier figura de la oposición, pero sin ninguna del chavismo. ¿Cuál es el escenario que hace match con el objetivo que hoy se guarda desde la oposición? Nuestro objetivo desde el inicio ha sido solo uno, y hoy se mantiene, es la libertad. Ese es el objetivo nuestro. Desde 20 Venezuela y con los factores aliados, nosotros solamente hemos predicado y hemos perseguido una cosa, la libertad, pero la libertad a través de la democracia. Nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos y todo lo democráticamente posible para lograr esto. Efectivamente, enfrentamos a un monstruo muy grande, que era una dictadura que controlaba las armas, controlaba las mafias y por supuesto controlaba lo que eran las drogas, y en muchas partes, no solamente de Venezuela, sino del mundo entero. Hoy nosotros no estamos planteando ningún tipo de cohabitación, y nunca lo hemos planteado. Hoy lo que nosotros estamos exigiendo es un derecho fundamental, y es el derecho a que la gente pueda elegir a sus autoridades, que la gente pueda elegir quién los va a representar, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Nos hablan de confianza, pero nosotros tenemos que entender que para que se retome la confianza tiene que haber una legitimación de autoridades, y eso no pasa por otro proceso que sean elecciones libres, elecciones transparentes, donde se respete la voluntad del pueblo y que sea el pueblo quien elija quién los representa. Ahora, José, me hablas de las futuras elecciones, y yo no puedo evitar pensar en un Donald Trump que efectivamente mueve todo el poder para ser parte de esta transición, un Marco Rubio que dice queremos elecciones para que haya una transición realmente, pero escuchamos a Donald Trump reanudar estas relaciones diplomáticas, reconocer al gobierno el gobierno interino de Delcy Rodríguez, y te pregunto, si Estados Unidos hoy decidiera priorizar sus intereses geopolíticos, intereses energéticos, y tomar una postura para flexibilizarse ante la oposición, ¿qué margen de acción realmente le queda a la oposición en este momento? Fíjate tú, cuando hablamos de oposición no podemos hablar de quienes estamos en esta lucha. Nosotros ganamos una contienda electoral el 28 de julio del año 2024. En teoría el oficialismo no es reconocido, por supuesto, por supuesto. Entonces nosotros primero tenemos que tener los puntos claros de dónde vamos a partir para poder entender los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Eso como primera instancia. Hoy nosotros lo hemos planteado, e inclusive hay un grupo de expertos y operadores políticos de nuestra organización haciendo trabajos importantes a nivel internacional. Y esos trabajos fueron lo que hicieron que la comunidad internacional entendiera que nosotros nos estábamos enfrentando a un sistema criminal, y que efectivamente no era un problema de Venezuela, sino no era un problema del hemisferio, y era un problema del mundo entero. Y esto lo digo ¿por qué? Bueno, porque desde ahí se financiaba lo que era el Hamas, el Hezbollah, Irán y todos estos grupos terroristas y narcotraficantes que hacen vida en el mundo entero. Hoy nosotros le hemos dicho al mundo de manera muy sincera y de manera muy concreta que para que pueda este tema energético y que pueda haber unas relaciones diplomáticas reales, con condiciones reales, bueno, hay que legitimar a nuestras autoridades. En eso está trabajando un equipo de expertos, e inclusive la misma María Corina se ha reunido personalmente con el presidente Donald Trump. Se está trabajando en una serie de
de proceso que son los que van a permitir que Venezuela nuevamente sea un país democrático. Sí. Pero por supuesto, eso no puede hacerse ni a las carreras ni deliberadamente. Eso tiene que ser un proceso que sea tangible, un proceso que sea robusto y que permita que efectivamente en Venezuela llegue la democracia, pero una democracia no a medias, una democracia de verdad, donde sea la gente y sea el pueblo que a través del sufragio popular pueda elegir sus autoridades y nuevamente retomar la confianza que los venezolanos han perdido e inclusive que las empresas han perdido, y eso lo pudimos nosotros constatar en la reunión que hubo con las más grandes empresas en el tema de hidrocarburos, donde dijeron que primero para ellos invertir en Venezuela tiene que haber confianza, y para que haya confianza tiene que haber autoridades legítimas, y esto pasa por todo un proceso, nuevamente lo decimos, de elecciones libres, donde la gente elija sus autoridades y que se creen las garantías constitucionales que ofrezcan seguridad jurídica para que las empresas puedan invertir y todo el venezolano que pueda regresar o quiera regresar a su país pueda hacerlo de manera segura como lo pudiese hacer cualquier ciudadano del mundo. José, para terminar, entendemos esta semana María Corina Machado participa de la asunción de José Antonio Kast y se habla de su regreso a Venezuela, es inminente su regreso a Venezuela, ¿podemos hablar de eso? ¿Bajo qué escenario? ¿Otra operación quirúrgica que pase por los caminos verdes como tú mencionabas, o ella va a necesitar seguridad extra? ¿Qué escenario se puede imaginar el venezolano para María Corina Machado en los próximos días? Fíjate tú, efectivamente María Corina estará en Chile acompañando al presidente electo de esta nación vecina y amiga, ¿no? Ella nos lo ha dicho muy claro, por supuesto que su regreso es inminente. María Corina no concibe su vida si no es en Venezuela, y obviamente para que eso pueda materializarse tiene que estar en el país. Que hay una serie de procesos, hay una serie de fases que se tienen que dar efectivamente. ¿Cómo va a ser el ingreso de María Corina Machado? Bueno, eso se está estudiando, se está evaluando, se está discutiendo. Hoy no hay nada seguro, hoy no hay nada tangible. Están haciendo los estudios pertinentes, cómo va a ser su regreso a Venezuela, pero efectivamente María Corina Machado, como lo anunció en las próximas semanas... Operación quirúrgica como la hemos visto y como él mismo nos contaba, ¿será una llamada de los Estados Unidos, un Donald Trump, un Marco Rubio quien diga a ella no la tocan? Son interrogantes que ahora él no tiene la respuesta. Yo tampoco, pero las veremos seguramente en los próximos días.